la Biblia describe la vida cristiana de muchas maneras. Una de ellas tiene que ver con que la vida cristiana es una carrera en la cual vamos avanzando, vamos acercándonos cada día más a aquel día en el cual Cristo ha decidido llevarnos a su presencia o que venga Él en su presencia. Pero también la vida cristiana es descrita como una batalla. Dios en su gracia ha dicho que la vida cristiana se describe, según la palabra del apóstol Pablo, la buena batalla de la fe. Por eso muchos de nosotros tenemos luchas cada día de alguna u otra manera, y en esta mañana vamos a estar de alguna manera retocando nuevamente un tema que ya se ha dado. La idea es poder agregar algunos conceptos más sobre esto de que la alabanza como arma espiritual contra el enemigo, Dios la usa en su eficacia según su palabra. Y por eso esta mañana te quiero que me acompañes y que pueda ir reflexionando y podamos pensar, ¿qué pasa con mi alabanza? ¿Qué pasa? ¿Sabe que un escritor dijo, la música es sirvienta de las religiones? Y sí, cuando comenzamos a buscar, todas las religiones de alguna u otra manera utilizan la música como medio de alabanza a sus dioses, entre los cuales también estamos nosotros los cristianos. ¿Sabes que hay un escritor español llamado Juan Valera, en su libro El culto cristiano, va a decir que la alabanza y la adoración la podemos discernir de esta manera, con una ilustración? Y él pone aquella ilustración de un padre que llega a su casa, y cuando va llegando a su casa, su hijo corre hacia él en ese momento con un entusiasmo y un regocijo tal, que cuando llega a los brazos de su padre y lo recibe, eso describe la alabanza. Pero cuando este niño, con ese gozo y esa efusión de llegar a los padres de su brazo y ahí se siente acurrucado, se siente que está siendo cuidado, eso expresa en alguna manera la adoración en la cual llegamos ante Dios. Y me encanta esta ilustración porque de eso se trata. La alabanza se trata de ese regocijo que entonamos a Dios. Por eso los salmos lo encontramos de muchas maneras, que nos habla de cómo el hombre de Dios, la mujer de Dios puede alabar a Dios, regocijarse en Dios a pesar de las aflicciones, a pesar de las luchas, a pesar de cualquier circunstancia que lo pueda estar rodeando. Por eso te invito a que podamos orar ahora y que le puedas pedir a Dios que Dios hable a tu corazón. Sabe que la palabra de Dios es expuesta y Dios habla, pero depende de ti y de mí poder escuchar la voz de Dios, asimilarla y llevarla a la práctica. Dios, gracias. Gracias, Santo Dios, porque como cantamos, el Dios creador se humilló, se hizo hombre para morir por cada uno de nosotros. Pero también gracias, oh Dios, porque tú, oh Dios Espíritu Santo, vive en nuestras vidas. Nos lleva a Cristo, Dios, y nos habla para que podamos adorarte, alabarte y honrarte. Te ruego, Santo Dios, que tome nuestros corazones, que tome mis palabras, para que sea tu palabra y nada personal. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que alguna de las preguntas que me hacía en cuanto a esto de la alabanza y la música, te la puedo compartir? Si hablamos de alabanza y como muy bien dice aquel escritor que la música es sirviente de la religión, ¿qué diferencia existe en mi alabanza a diferencia de otras religiones? Ponte a pensar. ¿Por qué la alabanza que yo elevo a Dios tiene que ser distinta? Pero también puedo llegar a pensar en cómo es dada la victoria ante el enemigo por nuestra música de alabanza a Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que porque yo alabo a Dios expresa de alguna manera que Dios es el victorioso y el que vence? ¿Es en sí misma la alabanza un arma espiritual? Te lo pregunto para que tú puedas encontrar respuesta. Y a lo mejor no voy a estar definiendo cada una de estas preguntas o desarrollando, pero sí quiero darte algunos principios sobre los cuales a lo mejor hay respuesta a esto y sobre lo cual quiero que puedas meditar. Por eso acompáñame en el Salmo 40, fíjate que va a decir la palabra de Dios en el Salmo 40. Leamos del versículo 1 al versículo 3.
Y después busca el Salmo 8. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con pasos firmes. Y escucha lo que dice Osa. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Salmo 8, versículo 1 y versículo 2. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. La alabanza de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Ellas silencian a tus adversarios. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando, de lo que la palabra de Dios dice? ¿Sabe? Y lo primero que quiero que podamos llegar a pensar es en el principio. ¿Sabe? Que la palabra de Dios nos enseña acá un principio bastante interesante. Algunas formas de traducir esto de que Dios hace una defensa con la alabanza. Dice, la Reina Valera lo traduce como son tu mejor defensa. La Biblia textual dice, estableciste la alabanza frente a tus enemigos. La Reina Valera 60 dice, fundaste la fortaleza. De alguna manera todas estas traducciones expresan lo que Dios quiere decir en su palabra. Pero sabe que cuando pensamos en el principio bíblico de que Dios derrota a sus enemigos por medio de la alabanza, fíjate algunas cosas a tener en cuenta. Lo primero tiene que ver con que la alabanza fluye por el impulso de Dios. No se trata de cuánto yo pueda hacer. Es lo que dice el Salmo 40. Dice el Salmo que Dios puso alabanza en sus labios. Sabes que ninguna alabanza, ninguno de nuestros actos, muy bien lo dice Hebreos, ahí al final de su libro dice, que Dios haga en nosotros su voluntad. Sabe que solamente el Espíritu Santo de Dios produce en ti lo que es agradable a Dios, nadie más. Ahí está la diferencia. Sabe que la Biblia enseña que todo cuanto a Dios se le exclama y se le puede llamar a Señor, no es sino solamente por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, nuestra alabanza fluye por el impulso divino. Pero fíjate que también es una respuesta al experimentar la ayuda divina. Dice el salmista, oré a Dios y Él me escuchó. Sabes que la alabanza en el pueblo de Dios, por lo regular la Biblia expresa que tiene que ver una respuesta ante la palabra de Dios. ¿Sabe que si comenzamos a ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver que el pueblo de Dios alaba porque responde a la palabra de Dios? No tiene que ver mucho con experiencias. Tiene que ver con que Dios habla su palabra y yo le respondo. Pero el tercer principio que encontramos tiene que ver con que Dios produce cambios en quienes me rodean. Te pregunto, cuando alabas a Dios, ¿es real que hay personas a tu alrededor que cuando te escuchan cantar, reconoces que lo hace al Dios vivo y verdadero? Fíjate que dice el salmista, versículo 3 al final. Dice, Dios puso en mis labios un canto de alabanza a nuestro Dios. Y fíjate cómo dice, muchos vieron esto y temieron. Y me encanta esto. Y pusieron su esperanza en el Señor. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el salmista? El salmista comienza y dice, yo puse mi esperanza en el Señor. Y dice, otros ponen su esperanza en el Señor porque ven la victoria de Cristo, no mi victoria. ¿Sabe que cuando cantamos a Dios como iglesia, el que entre acá y no tiene a Cristo, tiene que ser incentivado por el Espíritu Santo a poner su esperanza en el Dios verdadero? ¿Sabe que si nuestras canciones pueden ser lo más lindas, lo más altas, pero si no exaltan el nombre de Cristo, quien llegue acá no tiene en quién poner su esperanza? Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia de nuestra alabanza a Dios. Y en eso quiero que puedas pensar y reflexionar.
Pero lo segundo que te quiero que me llegues y que puedas guiarme es a lo segundo principio. Fíjate que cuando hablamos de que la alabanza tiene que ver con que es un medio por el cual Dios trae la victoria como arma espiritual, se trata porque Dios ha hecho la provisión. Efesios capítulo 6, versículo 10, vamos a leerlo y fíjate lo que nos dice. Efesios capítulo 6, un texto conocido por muchos de nosotros. Fíjate qué va a expresar la palabra de Dios. Sabe que Dios acá en Efesios es interesante todo lo que Pablo plantea, porque Pablo comienza hablando de cómo el Dios soberano decidió salvar al hombre. Pero después va a dar algunos principios bíblicos que tienen que ver con la vida cristiana. Y al final del libro dice, hay una batalla que librar. ¿Te das cuenta? Dice, Pablo comienza en los cielos y termina llevándote al terreno de batalla para que sepamos que nuestra victoria está en Cristo, quien comenzó su obra y quien la va a terminar. Capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, manténgase firme en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las hechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echa mano de la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténgase firme y fijados con el cinturón de la verdad, revestido con la coraza de justicia y con los pies calzados por el evangelio. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar las flechas incendiarias del enemigo. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la palabra o la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. ¿Te das cuenta que Dios es quien ha provisto todos los elementos de la armadura? Y una pregunta que me hice: si la alabanza es un arma espiritual, ¿por qué Pablo no la describe dentro de la armadura? ¿No te hiciste esa pregunta? ¿Cómo es posible que podamos hoy día afirmar que la alabanza es un arma espiritual y la palabra de Dios acá, Efesios, no lo pone dentro de esto? ¿Cómo llegamos a inferir esto? Sería la pregunta que debo hacerme. Tranquilo, ya vamos a verlo. Sabe que Dios, sabiendo que tú has de tener una batalla, por eso Pablo mismo dijo, la buena batalla de la fe. Sabes que la palabra de Dios nos dice algunas cosas. Para poder tener esa victoria frente al enemigo, lo primero que nos dice, sométete a Dios. Sométete a Dios. Santiago capítulo 4, ahí en ese versículo 6 y 7, fíjate qué enseña la Biblia. Porque para vencer contra el enemigo, Dios nos dice que lo primero que tenemos que hacer es someternos a la palabra de Dios. Y Santiago allí, hablando de cómo nosotros nos convertimos en enemigos de Dios, también nos dice cómo nosotros, siendo enemigos de Satanás, podemos hacerle frente. Y dice la palabra de Dios, pero la gracia que nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de vosotros. ¿Te das cuenta que lo primero que Dios dice es que ante las acechanzas del enemigo, lo primero que debo hacer es someterme? Lo segundo tiene que ver con resistir firmes en la fe. Ya Santiago nos dice, pongan resistencia, pero mira cómo el apóstol Pedro completa el concepto de la fe. Fíjate que la fe aparece dentro de la armadura de Dios. Y Pedro nos va a decir lo siguiente, leamos lo que nos enseña Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sean prudentes y manténgase atentos. Fíjate, Pablo, lo que está expresando Pedro es, ¿te acuerdas cuando el Señor le dice, velad un poco?
porque el enemigo está atento. ¿Te acuerdas cuando le dice eso a los discípulos? Dice, no te duerman, ¿eh? El cuerpo está dispuesto, pero la verdad que el espíritu está chao. Dice, estate atento. Y mira lo que dice Pedro. No te olvides que Pedro era uno de los que estaba presente cuando Cristo le dijo eso, en el monte de la transfiguración. Mira cómo Pedro de esa experiencia lo lleva acá y dice, manténganse atentos. Manténganse atentos. Porque su enemigo, que es el diablo, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Te acuerdas en Génesis que Dios le dice a Caín? Él le dice a Caín, si te humillas no serás exaltado. El pecado está a la puerta. Eso le dice Dios a Caín. ¿Sabe que la palabra que utiliza ahí Dios en ese momento es el mismo concepto que Pedro utiliza acá? El pecado está a la espera. Está agazapado ahí esperando la oportunidad. De la misma manera, Satanás está esperando para que cuando la puerta se abra, destrozarte. Mira cómo dice. Pero ustedes manténganse firmes y hagan frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Sabe que la vida cristiana se sufre. Si te dice que la vida cristiana no se sufre, eso es mentira. Pablo muy bien le dice a Timoteo, y el que quiera vivir piadosamente padecerá persecuciones. Y si en tu vida cristiana no estás padeciendo por servir a Cristo y por vivir en santidad, hay que comenzar a revisar qué está pasando en el corazón. Si verdaderamente soy de Cristo. Porque la vida cristiana es descrita como una batalla. Fíjate que Pedro nos dice que hay que resistirlo firmes en la fe, no atacarlo, resistirlo. Permanecer firme. Y lo último que dice Efesios es orando. ¿Sabe que primero me someto a Dios y a su palabra? Lo resisto firme y tengo que estar orando. Y volvemos a la pregunta, ¿y qué pasa con la alabanza? ¿Qué voy a cantar? Ya vamos a llegar ahí. Pero sí te quiero animar a que puedas visualizar lo siguiente. La alabanza adquiere sentido de arma espiritual porque tiene que ser nutrida por la palabra de Dios. No para cantarle a Satanás, sino alabando al Dios vivo victorioso ante quien el enemigo huye. Por eso nuestra alabanza termina siendo un arma espiritual. ¿Sabes por qué? Pablo dice que nosotros tenemos que utilizar la espada del Espíritu. ¿Qué hizo Cristo? Cuando Satanás lo tentaba, ¿qué hizo Cristo? ¿Cantó? No. A cada tentación de Satanás, Biblia. Cada ataque del enemigo, Biblia. Y después dice, cuando Satanás huye, dice Lucas, y me encanta lo que dice Lucas. Lucas dice que se apartó por un tiempo. ¿Por qué lo dice? Porque Satanás luego volvió a atacar. Y es exactamente lo que hace con nosotros. Nosotros resistimos a Satanás y él por un tiempo se calma y después vuelve a batallar. Y Cristo, citando la palabra de Dios, dice que él se fue. Y luego entonces vino la alabanza, porque vinieron entonces ángeles y le sirvieron. ¿Te das cuenta que los principios bíblicos son muy claros? Y te animo esta mañana que puedas recordar el principio, la provisión y el último punto tiene que ver con la preparación. ¿Sabe que en este punto me voy a tener un poquito más? Porque cuando hablamos de la preparación, tiene que ver con que Dios hizo un pueblo, rescató un pueblo, redimió un pueblo. ¿Para qué? Para que le alabe. Es decir, que dice Juan, dice Dios busca adoradores. ¿Tiene Dios necesidad de buscar? No. Sin embargo, es el deleite y el deseo de Dios que cada uno de sus hijos puedan adorarle. Porque Él se está preparando un pueblo para que le adore. ¿Necesita Dios de nuestra alabanza? No. Si la Biblia muy bien claramente expresa que los ángeles, ¿qué hacen? Le alaban día y noche.
Sin embargo, el Salmo, que ahora vamos a llegar al Salmo 8 nuevamente y vamos nuevamente para el Salmo 8, fíjate qué dice. Fíjate qué va a enseñar el Salmo 8. Si bien Dios no necesita nuestra alabanza, no va a ser más grande porque yo le alabo, sin embargo, Él, el digno, me da el privilegio de cantarle al que es digno. Fíjate qué dice el capítulo 8. Comienza el texto y dice, oh Dios, cuán grande es tu nombre. Pero después el versículo 3 comienza a hablar de cómo la creación va a cantar al Dios verdadero. El versículo 5 dice, hiciste al hombre poco menor que los ángeles. Lo colmaste de gloria y honra. Lo hiciste Señor de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y termina, Señor, oh Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Sabes que para poder cantar que Dios es grande en toda la tierra, esto es muy profundo, porque del versículo 1 al versículo 9, en el medio está el versículo 2. Y dice que Dios de la alabanza de los niños, que hizo la fortaleza. Mira, el Dios del cielo se hizo un poco menor que los ángeles. Hebreos capítulo 1. Sé que Dios eterno, Filipenses capítulo 2, dejó el cielo, se encarnó hasta ir a lo más bajo para morir en la cruz. Sé que Dios, al venir a morir en la cruz, nos enseña un principio. Nos enseña un principio que antes de la exaltación, ¿qué viene? La humillación. Eso está en Proverbios. Acompáñame ahí a Mateo capítulo 21. ¿Qué dice Mateo capítulo 21? Versículo 16. ¿Sabe que este es uno de los pasajes donde Cristo, ya en su última semana, va a Jerusalén? Entra en el templo, luego vuelve y se va a Betania, luego vuelve al templo y lo purifica. ¿Sabes que muchas veces a algunos de los chicos les decía, nos hemos quedado con una idea a medias y decimos, si yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que la gloria de Dios estuvo en el templo? ¿Cuándo fue? Lo primero que decimos allá en Ezequiel, que la gloria de Dios se fue y dejó el templo. ¿Sabes qué? El Dios de gloria estuvo en el templo purificándolo. Esa fue la última vez. La última vez que tuvo el Dios de gloria en el templo fue Cristo. No hay otro. Y en ese momento, fíjate lo que pasa acá. Juan dice que vio al Hijo de Dios lleno de gracia y verdad. Es más, Juan dice, yo vi al Dios glorificado. Entonces, ¿te das cuenta de lo que está diciendo Juan ahí? Juan dice, quien estuvo en el templo fue el Dios vivo y verdadero. La gloria de Dios estuvo ahí. Y lamentablemente la gente no pudo verlo. Y ahí es donde Cristo nos lleva a una mayor plenitud, lo que dijo en el Salmo capítulo 8. Recuérdate que el Salmo capítulo 8 es un salmo de lo que se denomina mesiánico. Y está hablando del Cristo que habría de reinar. Y fíjate cómo este texto sigue avanzando. Versículo 16. Y le dijeron los sacerdotes y los envidiosos de Cristo, le dicen, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dice, los oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron? De la boca de los niños y de lo que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche.
Esto es maravilloso lo que pasa acá. ¿Sabe por qué? Cristo hace algo. Cristo autoriza que la traducción que hubo al griego, del hebreo, leímos que el texto no dice que Dios perfeccionó la alabanza. Dice que Dios estableció la fortaleza, el salmo, ¿o no? Pero Cristo dice que Dios perfeccionó la alabanza. Es decir, Cristo autoriza y dice que la traducción de perfeccionar es correcta. Ahora, ¿por qué es esto? Y esa es la pregunta que yo me hacía cuando leía. ¿Por qué Cristo tiene que vertir que perfeccionó? ¿Y por qué no puso, como ya decía el Salmo? ¿Para qué complicármela? ¿Sabe? Porque por medio de esta afirmación encontramos algunos principios. Lo primero tiene que ver con que esto no expresa la victoria de Cristo frente a sus enemigos. Estos que le decían, ¿no escucha lo que estos dicen, estos niños, estos adolescentes? Cristo le dice, quédate tranquilo, que ustedes lo han leído pero mal, porque ellos están dando glorias al Dios verdadero. Lo segundo es que este texto nos enseña algo más. Nos enseña de que de lo humilde y menospreciado Dios puede hacer ¿qué? La grandeza. Porque estos que eran despreciados, Cristo dice, están autorizados para darle alabanza al Dios vivo y verdadero. Te hago un paréntesis. ¿Cuántas veces ha buscado grandeza sin pasar por lo más bajo? Viste que a veces, llevándolo al plano laboral, viste que a veces tú llegas al trabajo y quieres ser el gerente. No, yo llegué acá, yo quiero ser el gerente y yo nunca pasé. No, yo eso de que de ser el empleadito, no, yo quiero llegar y ser el gerente. Yo me gradúo en la facultad y soy el X persona y yo cuando me den trabajo tengo que ser el CEO de la empresa. ¿Por qué? Porque si Dios dice que el mejor camino tiene que ver con ir subiendo de a poco, ¿o no? O aún en la familia, en los hijos, con nuestros hijos. Cuán orgullosos somos. Y queremos enseñar grandeza a nuestros hijos, pero no somos capaces de humillarnos ante ellos. Y humillamos y decimos a nuestros hijos, tú tienes que ser grande el día de mañana, pero cuando ellos te ven humildad en ti o qué es lo que ven. Por eso no olvidemos que la palabra de Dios nos enseña que ese Cristo que dijo que perfeccionó la alabanza nos lleva a un plano mucho mayor. Porque la fuerza del pasaje lo que está expresando es que Dios se ha preparado un pueblo para alabarle. ¿Sabe de dónde deducimos eso? La palabra que utiliza Cristo para hablar de que perfeccionó la alabanza. ¿Te acuerdas en Efesios capítulo 4 que dice que Dios dio hombres a la iglesia? ¿Y qué dice? A fin de perfeccionar a los santos. Es más, esto tiene que ver con que Dios capacita, prepara, va formando, va equipando. Lo que está diciendo el texto ahí, Cristo, es de que en ese momento estaban viendo algo que el día de mañana se verá en su plenitud. ¿Por qué? Porque Dios, Efesios capítulo 1, versículo 6, dice que Dios nos adoptó, ¿para qué? Para la alabanza de su gracia. Y va a llegar el momento donde nosotros tendremos que cantarle a Dios humillado ante su propia presencia. ¿Sabe que la alabanza es un arma espiritual porque el contenido es la palabra de Dios? Vimos el principio, vimos los elementos. Y ahora te quiero llevar a que pensemos, ¿cómo es que Dios está preparando un pueblo? ¿Qué está pasando en tu vida? Si Dios está preparando un pueblo para que le alabe, ¿cómo está haciendo en tu vida? ¿Sabe que acá hay personas que no sé si tienen a Cristo en el corazón? Lo que sí sé es que la palabra de Dios hoy te dice, hay una nueva oportunidad. ¿Sabe? Porque el Cristo del cielo tuvo que humillarse y morir en una cruz, padecer por nuestros pecados y resucitar en victoria. ¿Sabe que cuando alabamos a Dios, tú que estás acá, alabamos a un Dios vivo y verdadero, no un Dios muerto? A un Dios triunfante, a un Cristo que ha resucitado, se ha sentado en su trono y gobierna.
Por eso quiero terminar con Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y ahí vamos a ver de que esta alabanza que Cristo dijo que Dios la ha de perfeccionar, la está preparando hasta su plenitud. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, nos lo presenta en su plenitud. Fíjate qué dice. ¿Sabes que si hay algo que quiero que tú pienses? En todo el Antiguo Testamento encontramos a los ángeles cantar a Dios. Encontramos al pueblo de Dios cantarle a Dios. Pero ¿sabes qué? Escuchamos del Dios Santo, del Dios poderoso, del Dios omnipotente y todos los atributos de Dios. ¿Sabes lo que no encontramos en el Antiguo Testamento? Que se alabe del Cordero. ¿Sabías? ¿Sabes que en el Antiguo Testamento no hay una alabanza que salta el Cordero que murió? Porque Dios en su plan va revelando su palabra paulatinamente. Dios quiere que comencemos a comprender y fíjate cómo nos lleva. Apocalipsis 9, 5, versículo 9. Y entonaban un cántico nuevo. ¿Te das cuenta? Ahora Juan dice que fue llevado al cielo y en el cielo Juan escucha algo distinto. Isaías, la palabra de Dios dice que escuchaba a los ángeles que decían que santo, santo, santo. Y Juan, que es trasladado al cielo, escucha un nuevo cántico. Pero fíjate por qué es un nuevo cántico. Que decía: digno eres de tomar el sello y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. ¿Te das cuenta por qué el canto es nuevo? Porque está hablando de que el Cristo que fue inmolado, con su sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios lo hiciste reyes y sacerdotes, y reinará sobre la tierra. Miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran una multitud incontable, miriadas y miriadas de ellos. A grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decía: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas alabanzas y honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron. ¿Sabes qué? Cuando la Biblia está hablando acá, está diciendo: la alabanza en el cielo es perfecta, porque no solamente se canta de un Dios grande, sino que se canta de un Dios que se entregó. Pero no es que se entregó para quedar ahí, sino que resucitó. Y es el Cordero que está sentado, y Él es digno de toda alabanza. Los 4 seres vivientes terminan y dicen: amén. Y muchas veces decimos: amén, así sea. ¿Sabe por qué la palabra de Dios dice que el así sea? Amén significa así sea. Y algún día lo daremos. Pero hay algo maravilloso en el amén. Muy bien, Apocalipsis dice que el amén de Dios es Cristo. Por eso la palabra de Dios dice en Juan que en Cristo, y en Corinto, en Cristo todas nuestras cosas son sí en Él y en Él amén. Cristo es el amén de Dios. Cristo es la respuesta de Dios al hombre. Y a eso te quiero llevar. Que nuestra alabanza no sea igual. Si al salir de acá comienza a alabar a Dios de la misma manera, lo siento, no tiene que ser igual. La alabanza, el enemigo cae ante nuestras alabanzas, porque cantamos del Cordero que ha vencido, el Cordero que está entronado y que un día viene y todos nos humillaremos ante su presencia. Vamos a orar. Y ahí mientras oramos, que sea un momento para tú pensar en
¿Dónde estás cuando alabas? ¿Qué estás pensando? ¿Estás alabando a un Dios muerto, a un Dios débil? No. Y si estás acá y no tienes a Cristo, hoy es el momento de que puedas entregar tu vida a Cristo. Mientras yo oro, tú puedes orar y decirle a Cristo que salve tu vida. Tú puedes orar a Dios y decirle: Dios, perdona mi pecado porque voy al infierno. Pero tú hoy me enseñas que yo fui creado para alabarte y lo quiero hacer de la manera correcta porque adoro al Salvador. Dios te quiere perdonar y te quiere salvar. Dios, gracias. Gracias, Santo Dios, porque hoy podemos cantar: Santo, 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 al Cordero que ha triunfado. Gracias, Padre, porque tu pueblo te alaba y te honra, porque tú nos sacaste de toda nación y todo pueblo para ser un pueblo que te alabe. Señor, que nuestra alabanza sea centrada en Cristo. Que la victoria que tengamos espirituales sean centradas en Cristo. Que aprendamos a amar a Cristo. Y que tu vida, oh Dios, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Que a ti sea la gloria, oh Dios, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.